Yo soy tú cuando quieras. ¿Cómo dices? ¿Ya lo quito? Tómalo. Ya. Gracias. Listo. No. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros el presidente de México, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Favor de tomar asiento. Preside esta ceremonia del 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran la línea de honor la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Excelentísimo señor Johnny Briceño, primer ministro de Belice, acompañado de su esposa, Rosana Briceño. Doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, acompañado de su esposa, Natalia Resende Moreira. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Excelentísimo señor Eamon Courtney, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Migración de Belice.
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura. Maestro Zoe Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos. Maestro Eduardo Villegas Mejías, Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Y ciudadano Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal de Jojutla, Morelos. También contamos con la presencia de los embajadores de Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, El Salvador Nigeria, y Vietnam, de invitados especiales. representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos. Muy buenas tardes, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, bienvenidos a Morelos. Los recibimos, como siempre, con los brazos abiertos. De igual manera, doy la bienvenida al excelentísimo señor Johnny Briceño, primer ministro de Belice, y a su señora esposa, Rosana Briceño. Saludo con gusto a los distinguidos funcionarios que nos acompañan, la señora Natalia Reséndiz Moreira, presidenta del Sistema DIC Morelos, a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, al licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y al excelentísimo señor John Curtey, ministro de las Relaciones Exteriores, del Comercio Exterior y Migración de Belice, a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, al maestro Zoe Robledo Aburto, presidente de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, de Procesos y Personajes Históricos de México, al doctor Eduardo Villegas Mejía, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, y al ciudadano Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla. Señor presidente, en el marco del aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, agradecemos su cercanía y apoyo y sensibilidad ante las necesidades de nuestra gente. Nos da mucho gusto contar con su visita en una fecha tan importante, que además coincide con la semana en que celebramos el 200 aniversario de la consumación de nuestra independencia. Honramos la memoria del general Morelos, nombre que en su honor nuestro Estado adoptó y motivó de orgullo. José María Morelos y Pavón fue un hombre con ideas muy modernas para su época. Su vida y obra sigue siendo ejemplo de justicia, igualdad y progreso. Su ideal era claro ejemplo del desarrollo social sin dejar a nadie atrás. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión. Como él, nosotros creemos en México de la transformación. Reitero nuestro apoyo y solidaridad al proyecto de nación que usted encabeza. Son tiempos de seguir trabajando para alcanzar las metas trazadas a favor de nuestra gente. En Morelos
vamos cerrando espacios a la corrupción y ganando terreno en materia de transparencia. Trabajamos para abatir la desigualdad social. Hemos generado acciones e incluso seguimos combatiendo la violencia de género. Nos apegamos a su estrategia de seguridad con el fin de sumar a la paz en México. Honramos los valores éticos y patrióticos que nos heredó José María Morelos y Pavón. En Morelos no pactamos con quienes nos han querido quitar la paz. No nos tiembla la mano para llevar ante la justicia a quienes hace años a Morelos. Cerramos filas con usted, seguro que a pesar de la resistencia al cambio, en México la transformación será una realidad. Honramos con actos a quienes lucharon por una nación libre, equitativa y soberana. Bienvenido a casa, señor presidente, y siempre vamos a estar agradecidos todos los morelenses por esos apoyos que siempre nos ha brindado a usted y a su gabinete. En verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, porque eso lo necesita la gente y lo valora mucho. Señor primer ministro, lleve nuestros saludos y cariño a nuestros hermanos de Belice. Morelos es el estado anfitrión del mundo y lo vamos a seguir recibiendo con los brazos abiertos, señor presidente. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga y que pasen una estancia muy agradable aquí en Morelos. Muchas gracias. El excelentísimo señor Johnny Briceño, primer ministro de Belice, hará uso de la palabra. Excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y su esposa, su excelencia Marcelo Ebrard, canciller, otros invitados acá, muy buenas tardes. Y por favor, perdónenme con el español, como les expliqué, en Belice el lenguaje oficial es inglés, pero unos de nosotros hablamos también el español, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos, señor presidente. Muchas gracias. Para mí y para Belice es un gran honor haber sido invitado para la clausura de las celebraciones de los 200 años aniversario de la independencia de los Estados Unidos mexicanos. Es aún más la distinción el haber sido invitado al evento conmemorativo del natalicio de José María Morelos y Pavón, el serbio de la nación, aquí en el estado de Morelos. Como uno de los héroes de la independencia, José María Morelos luchó junto a Hidalgo para hacer de México un país libre y independiente, como hasta ahora lo es. Es en el espíritu y determinación de hombres y mujeres mexicanos como Morelos que lograron hacer el pueblo mexicano un pueblo fuerte, con mucha determinación y a la vez bondadoso y de mucho sentimiento humano. Morelos no solo luchó como militar para ponerle fin a la colonización de España, sino también para acabar con la esclavitud de su pueblo. Un pueblo en el que vio tanto sufrimiento y tanta injusticia desde el 1811 y hasta el 1814. Morelos, ayudado por muchos lugartenientes, logró conquistar
la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, convirtiéndolo en el principal enemigo del ejército realista. El siervo de la nación también organizó el Congreso de Anahuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar en el actual estado de Guerrero. Ahí Morelos presentó el famoso documento Sentimientos de la Nación. El Congreso aprobó el 22 de octubre del 1814 la primera Constitución de México. Seres humanos, mejor dicho, héroes de valor y convicción como Morelos, Hidalgo, Allende, Guerrero y sí, mujeres como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez deben permanecer en la historia no solo de México, sino también de la región y del mundo entero. Su historia es una de sacrificio personal para el beneficio de su pueblo. Esto, en nuestra era, es muy difícil de poder encontrar. Es una historia que ha pasado de generación a generación y permanece aún permanente. No hay satisfacción más grande para un ser humano que poder librar su pueblo, de emancipar a la población. Aunque esto parezca solo una historia que nomás aprendimos en la escuela o lo contamos a nuestros hijos y nietos, hoy en día los ideales de estos héroes siguen siendo acertados aún en un mundo tan moderno como el que hoy vivimos. El establecimiento que hizo Morelos de la división de poderes en el legislativo, educativo y judicial sigue siendo pilares de la democracia moderna. La visión de hacer de la educación obligatoria y gratuita igualmente sigue siendo un ideal que muchos países todavía persiguen en el siglo XXI. También Morelos tuvo la gran visión de concederle el voto a todo mexicano y de limitar la reparación de tierras de cultivo y así limitar la formación de latifundistas. Hoy les traigo buenos deseos del pueblo de Belice y mucho agradecimiento al pueblo mexicano. Como pueblos hermanos y colindantes, compartimos muchos problemas de desarrollo, pero también muchas aspiraciones. Es todo esto que nos hace acercarnos más y valorarnos como hermanos y vecinos. Que sigamos este camino emprendido. Que viva Morelos, que viva México y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Las salvas de fusilería
Son honores militares. Se hacen a la enseña nacional y a las personas por la jerarquía o cargo que ejercen, así como a los héroes de la patria, como forma de saludo, deseo de bienvenida, parabienes y homenajes, formando parte del ceremonial militar. En el marco del 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, 2 secciones de la Compañía de Guardia de Honor, pertenecientes a la Comandancia del Ejército Mexicano, realizarán una salva de fusilería. Guardia de honor, envainar. Yo. Posición, tirar de pie. Yo. Apuntar. Yo. Fuego. Yo. Retirar. Yo. Descansar. Yo. Ganar. Yo. Favor de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos todos, excelentísimo señor Johnny Briceño, primer ministro de Belice, señora Rosana Briceño, esposa del primer ministro del hermano país de Belice, ciudadano gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con su señora esposa, representantes del Poder Legislativo que nos acompañan, autoridades civiles, militares. Nos da mucho gusto estar aquí en este estado que lleva el nombre de José María Morelos y Pavón. Este estado que, como lo comenté hoy por la mañana, lo creó el presidente Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México. La vida de José María Morelos y Pavón es uno de esos acontecimientos históricos irrepetibles. En su infancia y juventud fue arriero, más tarde seminarista, cura, rebelde, libertario, demócrata, patriota, legislador y estadista. Siempre
se le recuerda como militar, atrincherado en el sitio de Cuautla, en donde surgió la cariñosa copla popular: por un cabo doy 2 reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. El maestro Carlos Pellicer lo describía así: imaginad una espada en medio de un jardín, eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta, eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo, eso es Morelos. Lo que más admiro de este auténtico siervo de la nación es el profundo amor que profesaba al pueblo y la forma en que buscaba reivindicarlo. El documento al que hizo mención el primer ministro de Belice, que da a conocer en Chilpancingo, Guerrero, 1813, conocido como Sentimientos de la Nación, es un texto fundacional en el que se recoge y expresa en pocas palabras, con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo, en efecto aún vigente por su dimensión social. Los 23 puntos dictados por Morelos son de gran relevancia en el terreno de la democracia y de la legalidad, pero hay 4 de estos postulados que me parecen de una excepcional trascendencia histórica y humana. Decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia. No encuentro una fórmula más clara para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social en nuestros países. Recordemos que el Barón de Humboldt, 9 años antes apenas de este postulado de Morelos, sostuvo que México era el país de la desigualdad y que acaso en ninguna parte, decía, la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población. Aunque parezca increíble, nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, hasta hace poco, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas. Decía Morelos, que se eleve el salario del peón. Fíjense cómo lo elabora.
son unas cuantas palabras. ¿Acaso no es también lo suficientemente clara esta demanda? Que se eleve el salario del peón. Partamos de la base de que durante el periodo neoliberal, aquí se referencia y que afortunadamente ha concluido en nuestro país, porque ya se acabó con esa pesadilla, el empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM señala en uno de sus últimos reportes que en 1988 un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla, pero 30 años después, cuando nosotros llegamos al gobierno, solo alcanzaba para adquirir 5.8 kilogramos de tortilla. Ahora, en estos días, aún con la inflación, permite adquirir 7.7 kilos, es decir, casi 2 kilos más, aun cuando el salario mínimo ha aumentado durante nuestro gobierno en 47% en términos reales, como no sucedía en 30 años. Sin embargo, todavía está vigente el postulado de Morelos de aumentar el salario de los trabajadores. Decía Morelos que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Este principio básico tiene que ver con la educación pública y estuvo también en riesgo durante el periodo neoliberal, cuando la educación se libró al mercado como si se tratara de una mercancía, de modo que la enseñanza gratuita fuese achicada por la vía presupuestal y el estudio fue quedando como un privilegio para quienes tuviesen capacidad de pagar colegiaturas en escuelas privadas. En esencia, la mal llamada reforma educativa era eso, que la enseñanza no fuese un derecho, sino un privilegio. Ahora, guiados por el anhelo de Morelos, estamos ocupándonos de 4 acciones básicas: tratar a las maestras y maestros con la dignidad y el derecho que merecen, nunca más desprestigiar al magisterio nacional; mejorar los planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra; reformar los contenidos de los libros de texto para devolverles el civismo, la ética, la historia y el humanismo, sin menoscabo de las matemáticas, la química, la física y otras disciplinas de las ciencias naturales; y convertir en derecho constitucional, como ya se estableció, el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios. Decía Morelos que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esto exige acabar con la impunidad
y que se deje de castigar exclusivamente a quienes no tienen con qué comprar su inocencia. La cuarta transformación implica, como está en práctica y es sabido, abolir el régimen de privilegios que prevalecía, un régimen de desigualdad, pobreza y violencia fundado en la falta de honestidad en el servicio público y en el predominio de la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Aunque estos son, para mí, estos 4 postulados son los más precisos y vigentes, hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara libre e independiente de España a América, también de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Este punto declara a México libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. El que establece que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el cual solo quiere depositarla, la soberanía, en sus representaciones. Somos una república. El que divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El postulado de que el gobierno liberal debe sustituir al tiránico. El reclamo de leyes generales que valgan para todos y, por tanto, la tácita abolición de los fueros que privilegiaban a religiosos y militares. El punto 15 proscribe para siempre la esclavitud y la distinción de castas. Cito textualmente: quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Pide a continuación que se acaben la infinidad de tributos e imposiciones, teniendo por todo impuesto el 5% de las ganancias de cada individuo, y la prohibición de la tortura en la nueva legislación. Termino agradeciendo la presencia del primer ministro Johnny Briceño, de su esposa, primer ministro de Belice, pueblo hermano y vecino. Al primer ministro Briceño y a su pueblo los abrazo en mi calidad, en mi carácter de representante del Gobierno de México, y parafraseando a Morelos, les expreso que deseo unirme a ellos como todos los mexicanos. Deseamos estar unidos con el pueblo de Belice y unirnos en la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolengos. Que viva Belice, que viva Morelos, viva México, viva México, viva México.
Se les invita a entonar el himno nacional mexicano. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia del presidente de México, del primer ministro de Belice y sus distinguidas esposas, así como de los funcionarios que los acompañaron a esta significativa ceremonia. Que tengan todos un excelente día.